Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petrash, bienvenidos de nuevo a Factor Global. Ustedes saben que este es un programa dedicado al análisis internacional. Por supuesto, siempre nos interesa, lo he repetido en varias oportunidades, el tema de la democracia, el estado de la democracia en América Latina, lo que está ocurriendo, por supuesto, en Venezuela, un país que, como ustedes saben, está sufriendo una crisis humanitaria sin precedentes en el hemisferio. Pero también, bueno, quisiera comentarles antes de que comience el programa y a presentar los temas que a uno le molesta a veces tener razón. Pero yo la semana pasada conversaba con Antonio de la Cruz y precisamente hablábamos de que se iba a producir una negociación. Se produjo a las pocas horas la liberación de Joshua Holt, el joven de Utah que estaba injustamente apresado en los últimos 2 años, y ya sabemos lo que pasó, y hubo una negociación evidentemente con el gobierno americano, pero pareciera que en este momento, mientras Venezuela es denunciada por expertos, un panel de expertos de la OEA, hay también una negociación que involucra a los presos políticos. De hecho, se están produciendo liberaciones, en parte como una especie de moneda de canje en un proceso que pretende el gobierno lavarse la cara, y lamentablemente hay factores de la oposición que, jugando con el sufrimiento humano de las familias que tienen a sus familiares presos y de los propios presos políticos, pues evidentemente están utilizando los presos políticos dentro de ese llamado proceso de diálogo, reconciliación. Algunos llaman a esos sectores que están negociando la nueva oposición. Están también participando, ya vamos a ver que los gobernadores adecos se reunieron con el dictador Nicolás Maduro, y precisamente el elemento que utilizaron para justificar esa reunión fue el tema de los presos políticos. Pero junto a eso, bueno, vimos que el dictador designado de Cuba, Díaz-Canel, fue a Venezuela, y no solamente fue a Venezuela, y además le dijo a Maduro que estaba en el camino correcto, a apoyarlo contra las acciones del imperialismo que querían bloquear el camino de la revolución bolivariana. El hombre apareció con la banda presidencial venezolana en el cuerpo, cosa que parece natural en este dictador designado por el castrismo o por Raúl Castro, sino que además, a las pocas horas de haber estado en Venezuela, un país que tiene problemas para dar ayuda humanitaria a su propia gente, que no la acepta, que de hecho no le da la ayuda humanitaria a su propia gente, ya causado este horror humanitario que vive Venezuela, y vemos al dictador Díaz-Canel, al dictador designado de Cuba. El régimen de Nicolás Maduro, la dictadura genocida de Nicolás Maduro, envía 12 toneladas de ayuda humanitaria después del paso de la tormenta Alberto por Cuba. Realmente una situación que ha despertado no solamente el malestar, es un repudio de todas las redes sociales, en Venezuela y fuera de Venezuela, de los venezolanos que estamos en el resto del mundo, de la diáspora, que tampoco aceptamos este cinismo tan descarado. Y precisamente que eso ocurra cuando también hay una parte de la oposición sentándose a negociar la vida, el sentimiento, la tristeza de los presos políticos que quieren ver libertad, pero que evidentemente se está dando simplemente como una forma de lavarle la cara a un régimen que está siendo cada vez más cercado por la comunidad internacional. Realmente pues nos pone muy triste realmente, y nos pone triste también sentir que hemos tenido razón con respecto a esto. Pero bueno, también vamos a hablar de otro tema muy importante, 2 temas muy importantes, 2 elecciones históricas que se están dando en América Latina. Una tiene que ver con Colombia, el país vecino que también está sufriendo los estragos más fuertes de la crisis humanitaria venezolana por la cantidad de refugiados, inclusive por las consecuencias que eso está teniendo no solamente en la economía, sino incluso en la salud, porque el problema es que está también esa población que ya está llegando enferma, está presentando una presión importante desde el punto de vista sanitario también para Colombia, o por supuesto en tema económico también, porque los refugiados implican un costo económico para la nación que los recibe. Evidentemente el gobierno de Santos está preocupado, pero en Colombia se está dando un proceso histórico. Hay una segunda vuelta con altísimo nivel, por cierto, de polarización, porque quedaron las dos posiciones extremas. Los sectores centristas fueron derrotados, digámoslo así, y las 2 posiciones que muchos consideran extremas. Hay gente que está más del lado de Duque. Yo, por ejemplo, preferiría que ganara Duque y no que ganara Petro, porque ya nosotros sabemos que los izquierdistas pueden llegar democráticamente, los izquierdistas radicales de esta estirpe,
y luego ya sabemos que para sacarlos la democracia deja de ser funcional porque ellos desmantelan desde dentro a las democracias, de manera que realmente es una advertencia lo que ocurre en Venezuela, pero pareciera que los pueblos no aprenden de las experiencias ajenas, tienen que pasar por sus propios procesos. Esperemos que no las consecuencias tan terribles que ha vivido Venezuela, pero no lo sabemos porque ya vimos que Nicaragua está sufriendo una situación similar. De hecho, es otro de los temas que voy a tratar hoy con una exdiputada, Edicia Dubón, nicaragüense, pero les repito, voy a tratar también el tema de las elecciones en Colombia y en México. En el tema de Colombia voy a tener un analista que aprecio mucho, no solamente es un gran amigo, es un gran conocedor, es abogado. De hecho, compitió electoralmente para tener un escaño y representar a los colombianos en el exterior. Me hubiera gustado tenerlo como representante para los colombianos y por supuesto para los latinoamericanos que lo queremos y lo apreciamos. Él es Cristian Mancera, él va a ayudarme a entender la situación venezolana desde la perspectiva de cómo lo ve, por supuesto, también, digamos, una persona de Colombia como él, pero también vamos a hablar con él el tema fundamental de lo que puede pasar en una segunda vuelta que se va a dar en apenas unos días, el 17 de junio, y vamos a ver un momento definitorio para Colombia. Y con el tema de México, que ya ustedes saben que el señor Manuel López Obrador, AMLO, este señor va a ganar aparentemente, ya tiene aproximadamente 30 puntos de ventaja por encima del segundo de Anaya, y resulta que se ve como muy difícil que pueda perder y la gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar en México? Han comparado esto con una elección histórica, evidentemente quiero hablar con una periodista de primer orden, Diana Montaño, una periodista muy reconocida en el sur de la Florida por su periodismo investigativo aguerrido, muy comprometida con los temas de género, y con temas que tienen que ver con la investigación de la violencia de género, pero precisamente la estoy llamando hoy no por ese tema, sino para hablar de su país también, su otro país, porque ella también es ciudadana americana, lo que está pasando con México. Y eso lo vamos a tener precisamente en este programa. Pero vamos a ver ahora un video para que nos pongamos en contexto con lo que está ocurriendo con Venezuela y tengamos a nuestro invitado, Cristian, ayudándonos a analizar este tema. Quédense con nosotros. La investigación convocada por la Secretaría General de la OEA concluyó que hay razones de peso para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, en principio por la comisión de presuntos delitos de lesa humanidad. El panel estima que existe fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma. Tras 8 meses de investigaciones, los especialistas encontraron que en Venezuela se han contabilizado al menos 131 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, así como 8.000 casos de homicidio, 192 casos de violencia sexual y 12.000 personas habrían sido detenidas en los últimos años por oponerse al gobierno. Con base en estos argumentos, los investigadores llegaron a esta conclusión. El panel recomienda al secretario general de la OEA que remita este informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional para su investigación. Si esto ocurre, de acuerdo al Estatuto de Roma, las responsabilidades por la comisión de estos delitos son individuales y los procesos que se deriven tienen en cuenta la cadena de mando para imputar cargos. En ese sentido, este panel hace mención en el informe a varias personas del gobierno, comenzando por el presidente Maduro. Además, son señalados el vicepresidente venezolano Tarek El Aissami y miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha puesto sobre la mesa la posible negociación para liberar a quienes él denomina como actores políticos, pero que desde la oposición se reconocen como presos de conciencia. Pero las implicaciones de un proceso penal ante la Corte Penal Internacional van más allá de una negociación política. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Bueno, y aquí tengo conmigo a mi querido Cristian Mancera. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Es siempre bueno que nos miren desde afuera las personas que pueden estar sufriendo las consecuencias de una crisis tan terrible, yo diría tan inédita como la que está viviendo Venezuela. Pero hay un informe ya hecho por un panel de expertos, fue encomendado por el secretario general de la OEA, que califica ya a lo que ha ocurrido en Venezuela y digamos, muy bien analizado, muy bien estudiado,
como crímenes de lesa humanidad. ¿Qué opinas tú? Tú eres abogado. Sí, claro, creo que lo que ha venido sucediendo, la muerte sistemática de líderes sociales, de líderes de la oposición y sobre todo jóvenes, ¿no?, que apenas han empezado su vida política y de lucha, lamentablemente sí llama a que Venezuela sea declarado un país que ha cometido crímenes de lesa humanidad en cabeza del régimen de Nicolás Maduro. Y me parece lamentable que aún existan países que se unan o crean que esto es un país democrático, todo porque Venezuela riega sus petrodólares a estos pequeños países y no tienen la, como si decimos en mi país, la berraquera de decir claramente esto es una dictadura. Con relación, por ejemplo, a muchos líderes, incluido el candidato Gustavo Petro, que solo hasta hace una semana se le ocurrió decir que Venezuela era una dictadura. Yo en un foro reciente de la FIU denuncié el hecho ante un representante de la campaña de Gustavo Petro. Yo le dije a esa persona, no venga aquí a decir a la gente mentiras, y denuncia abiertamente que Venezuela es una dictadura y que lo que ha venido sucediendo en Venezuela ha sido lamentable. Desde Hugo Chávez Frías empezó un proceso sistemático, ¿no? Totalmente. Y eso es como cuando uno tiene una montaña, no sé, de arroz, de café, de oro, de lo que sea, y uno empieza de manera sistemática a morder esa montaña, llega a un punto en donde el recurso se acaba, como ha venido sucediendo en Venezuela, un país extremadamente rico, lleno de una gente alegre, lleno de una cantidad de visiones de país, de empresarios, de gente echada para adelante y lamentablemente totalmente frustrada, con cantidad de hermanos venezolanos en el exilio, hoy por hoy pidiendo prácticamente limosna en las calles, pidiendo albergue porque se han ido de su casa. Y eso, eso resulta aberrante, pero eso va obviamente en ese camino de tener un presidente que se cree dueño de la verdad, que es narcotraficante, que es una persona que mata sistemáticamente a los opositores e inclusive aquellos que deciden sublevarse, como sucedió con el militar aquel que fue asesinado de manera miserable. Lo masacraron. Que eso sin duda es un crimen de lesa humanidad. Totalmente. Porque tengo entendido que el Pérez. Oscar Pérez, correcto, se estaba rindiendo fue muerto a mansalva de manera miserable. Y eso es un ejemplo de muchos. Te quería preguntar precisamente, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es que había como un movimiento orientado básicamente a mirar al régimen de Maduro como una organización criminal. Y ciertamente es una organización criminal porque se apoderaron del Estado venezolano, desmantelaron las instituciones y se convirtieron a Venezuela la convirtieron en un narcoestado. De haber sido un petroestado, hoy es un narcoestado y así visto internacionalmente también. Y de ahí las sanciones, pero también es un régimen criminal de lesa humanidad, ha cometido crímenes atroces, de manera que pareciera que están confluyendo finalmente la llamada Convención de Palermo para ir contra estos ilícitos y estas actividades criminales transnacionales con los violadores de derechos humanos sistemáticos y con acciones prácticamente que pueden calificarse de genocida a través también del Tribunal Penal Internacional. Creo que eso es lo que está pasando, ¿no te parece? Sí, pero en eso estamos de acuerdo, pero mira, y no es por seguir, como dice, volviendo al mismo tema de siempre. Hoy por hoy, y mucha gente, por ejemplo, que es opositora o que critica al presidente Donald Trump y que hubiera querido, por ejemplo, que la señora Clinton hubiera quedado presidenta, debe hoy por hoy, si es venezolano, debe estar de rodillas dándole gracias a Dios que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, por un tema puntual. No porque estén de acuerdo con la política interna del presidente Trump, sino porque esa política exterior de Donald Trump hizo que se rompiera el hilo conductor de esos ejes que estaban confabulándose de manera sistemática para destruir a Latinoamérica y volverla una mano de países socialistas. Y podemos ver que realmente el régimen de Nicolás Maduro cogió fuerza durante esos 8 años de gobierno de Obama, no porque Obama, vamos a entrar a lanzar acusaciones aquí sin fundamento, porque Obama estuviera de acuerdo con Maduro, sino porque había cierta actitud de decir a la gente, bueno, esta gente está haciendo elecciones democráticas, entre comillas, y nosotros no tenemos por qué intervenir en estos países cuando era evidente lo que estaba sucediendo en Venezuela. Yo voy a tener un pequeño desacuerdo contigo. Tú sabes que yo soy crítica y creo que el presidente Trump tiene cosas positivas en algunos aspectos de la política exterior, que ha sido un disruptor, que es interesante cuando tú piensas fuera de la caja, es interesante. Yo siempre fui crítica del leading from behind, eso de guiar desde atrás, eso. Yo nunca he visto un líder que guíe desde atrás. Puede ser que estés dirigiendo un juego, pero tú siempre eres líder y se va a notar tu liderazgo. Y creo que eso siempre se lo critiqué a la política exterior del presidente Obama.
pero las sanciones comenzaron realmente con el presidente Obama. Sí, pero empezaron a través de unas presiones bastante fuertes por parte del senador Marco Rubio, no podemos olvidar eso. Bueno, por eso te digo, Marco Rubio unos creo temas que intercambiaron tanto Rubio como el presidente Obama. De lo contrario, si Obama no se hubiera visto presionado por el senador Rubio, esas sanciones no se hubieran hecho porque se dilataron demasiado en el tiempo. Vamos a corregir de nuevo. El tema es que yo creo, y ahí iba a poner al otro protagonista, creo que Marco Rubio ha sido un gran amigo, así como tenemos un Almagro, hemos tenido a Marco Rubio. Sin Marco Rubio no estaríamos. Porque ha sido muy importante en informar a una política exterior que de otra manera a lo mejor no tendría la consistencia, tendría a lo mejor más errática o menos consistente, aunque yo creo que el régimen de Venezuela está correlado también por otras razones, pero este gobierno está demostrando que puede negociar duro, ya sea con Irán, como diciéndole, queremos un acuerdo mucho más. Que liberaron a ese prisionero. Bueno, Joshua Hall, al muchacho, por eso te digo, yo dije la semana pasada que esa negociación seguramente podía ocurrir porque si estamos negociando con Corea del Norte con un propósito, evidentemente el propósito también es romper una posible alianza entre Irán y Corea del Norte. No quiero, por cierto, desviarme del tema, pero me parece que es importante considerarlo acá, también porque no se podía dar entonces una negociación, pero no para que cambiara la política, sino para que el régimen terminara cediendo en sectores claves. A lo mejor lo del tema de la liberación de presos, que yo la veo mal desde adentro, a lo mejor desde afuera tiene que ver con una presión por parte de gobiernos como el de Trump y de otros gobiernos como los del Grupo de Lima, ejemplo, Canadá y los demás actores del Grupo de Lima. Elementos destructivos, por ejemplo, como el representante Thomas Shannon, que durante todo ese tiempo favoreció toda esta política de amigo de Diosdado, dicen que está, ¿no? Y entonces, ahora con la llegada de Pompeo al Departamento de Estado, creo que esa visión de Donald Trump hace lo que... Porque Donald Trump tiene una posición tal vez más escueta, ¿no? Más simple, y es o usted negocia, se sienta a la mesa y da algo a cambio, o yo voy detrás de usted y lo voy a destruir. Como ha sucedido con el caso de Corea del Norte, que nadie le da crédito al presidente Trump, pero de una y otra forma esa actitud de negociar, que para muchos no es convencional, porque no es políticamente convencional, ha llevado a la mesa toda esta mano de tiranos y va a llevar a la mesa de negociación a esta gente de Irán tarde que temprano. No, lo va a hacer porque ahora vamos a negociar el acuerdo que no negociamos como debíamos negociarlo. Pero frente a Venezuela, creo que eso que estábamos hablando al principio, que esté Almagro, que esté Rubio presionando y que haya un presidente de los Estados Unidos dispuesto a escuchar a esos interlocutores, ha permitido de que todos los países por fin estén diciendo, bueno, nos va a tocar poner orden en la casa, y esos viajes del señor, el antiguo jefe del Departamento de Estado, de Tillerson. De Tillerson, correcto, hizo que pusieran en cintura a todos estos países latinoamericanos que le dijeran, bueno, ustedes van a dejar la guachafita aquí, la fiesta, van a apoyar la fiesta democrática, van a hacer filas alrededor de evitar que Venezuela siga decayendo y que se vuelva una crisis latinoamericana, el éxodo masivo de hermanos venezolanos que salen de Venezuela. Pero quiero preguntarte, que me llama la atención que si se producen cambios, como por ejemplo ahora España con un gobierno distinto al de Rajoy, pues se fue, ya no está Rajoy, creo que el nuevo se llama Sánchez, ¿correcto? El PSOE. Que es un gobierno de coalición, evidentemente, con el apoyo precisamente del separatismo vasco y también de los catalanes. O sea, me preocupa porque España estaba dirigiendo la política exterior de sanciones contra Venezuela por parte de la Unión Europea, estaba coadyuvando con el gobierno de Rajoy. No sé qué pase si pudiera darse el escenario de que en Colombia no ganara Duque, que yo sé que no es tu favorito tampoco, pero entre Duque y Petro yo estoy segura. Con Duque, claro que sí. Después en nuestro próximo segmento vamos a tratar específicamente el tema de las elecciones en Colombia, pero también México. ¿Qué pasa si el escenario cambia con un López Obrador? O sea, si empieza a cambiar el escenario, ¿cómo no se debilita el momentum digamos, de sanciones y de cerco casi que profiláctico a la dictadura venezolana? Pero vuelvo a lo mismo que te estaba diciendo. Si esto estuviera sucediendo hace 8 años, yo te diría el escenario va a ser oscuro y nefasto. La realidad actual política del mundo, sobre todo el mundo americano, es el hecho de que ahora no va a haber dónde hacer fiesta. Entonces, Estados Unidos representa un gran socio comercial para México, representa un gran socio comercial para Colombia. O sea que en un escenario nefasto en que lleguen a ganar estos personajes que representan una política radical de izquierda,
no van a poder hacer todo lo que quieren hacer porque de una u otra manera no van a tener tampoco un interlocutor en Washington que les diga, yo coincido con ustedes en algunas cosas y voy a dejar que ustedes hagan lo que, porque al fin y al cabo es su país, que era finalmente la política que había anteriormente. Bueno, aunque yo tuve aquí un invitado y voy a tener un invitado a hablar del caso mexicano, donde hablaban, porque son dos populistas, y los populistas cuando se enfrentan juegan duro, pero también no solamente piensan fuera de la caja, sino que pueden hacer cosas que pueden salirse de la caja completamente. O sea, tú sabes lo que quiero decir. México y Colombia tienen una historia difícil frente al tema de los radicalismos. Y ningún presidente en ambos países creo que se pueda dar el lujo de decir, yo voy a cerrar esto, yo voy a acabar con esto, porque es muy factible que haya una persona radical de algún otro sector que diga, bueno, con este señor nomás, y se pueden dar escenarios nefastos de un atentado, de un asesinato, en fin, porque la gente no aguanta ese tipo de cosas, porque hay una historia republicana en ambos países, tanto en México como en Colombia, de tener esos radicalismos, esas pasiones, y esos dos países se han caracterizado por tener hombres que son de talante, de fuerza, como se dice, de pantalones, como se dice popularmente, y ningún empresario mexicano, ni mucho menos colombiano, se va a aguantar que venga un tipo de estos a cerrarle la empresa. Y si sucede, va a generar una movilización, o sea, bélica y una guerra civil en estos países, porque nadie se va a aguantar. Bueno, que ya la esto. han pasado y ya pasaron por procesos revolucionarios. Correcto. O procesos sumamente complicados, incluso sangrientos, episodios muy, muy duros. Bueno, vamos a dejar este segmento hasta acá porque ahora vamos a hablar de tu país y de la segunda vuelta que nos preocupa a todos. ¿Ok? Quédense con nosotros.